Que Dios les bendiga, hermanos. Una vez más nos reunimos y nos conectamos a través de este video para poder tener nuestro estudio bíblico este jueves 6 de agosto del 2020. Hoy concluimos el tema sobre las parábolas. Durante 13 lecciones concluimos entonces este material y creo que ha sido de bendición para mi vida, porque primero yo aprendo y luego lo comparto con ustedes, y espero que para cada uno de ustedes también las lecciones hayan sido claras, sencillas y que hayan sido de bendición. Hoy tenemos la parábola de la semilla que crece en secreto y la semilla de mostaza. El texto es San Marcos capítulo 4 de los versículos 26 al 34. El versículo que vamos a memorizar dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. San Marcos 4:33. Tratemos de hacer el ejercicio de memorizar este versículo y de tratar de entender cómo el Señor está diciéndonos que Él hablaba por parábolas la palabra de Dios conforme a lo que cada uno de sus oyentes era capaz de oír y de entender. Y de hacer, por supuesto, una lectura completa del texto. El propósito de esta lección es repasar el propósito pedagógico de las parábolas de Jesús. Reconocer que el reino de Dios se da a pesar de los éxitos o los fracasos del ser humano, y a encontrar esperanza en ese conocimiento. Aprender que los comienzos pequeños pueden tener resultados grandes y beneficiosos para la humanidad. Este texto, como ustedes se han dado cuenta al leerlo, comprende dos parábolas y ambas tienen cierta conexión. Esa conexión es que hablan de semilla, hablan de crecimiento, y el mensaje se conecta también. Antes de considerarla, quiero yo mencionar dos cosas importantes. Primero, reiterarles que esta es la última lección de la serie de estudios sobre las parábolas. Si Dios nos permite, ya el próximo jueves iniciaremos con un nuevo estudio, un nuevo tema. Y la segunda cosa que quiero decir es que, como hemos mencionado desde el principio y lo hemos repetido en ciertas oportunidades al desarrollar las lecciones, las parábolas tienen un objetivo de enseñanza muy importante. Y ese objetivo, como dice el versículo que memorizamos, es hablar la palabra por parábolas conforme a lo que podían oír. Si Dios hablara las cosas celestiales, si Jesús hubiera hablado las cosas celestiales al nivel de Él, como Dios, a su nivel divino, posiblemente nadie entendería esa buena noticia que Él vino a compartir. Pero lo está enseñando por parábolas, y Él siempre hizo su ministerio de enseñanza como maestro. Era el rabí, era el maestro con mayúscula, el que enseñaba, y las personas se maravillaban por las enseñanzas que recibía. Y yo creo que este método de parábolas pues nos ha dejado muy claro el tema del reino, porque son ejemplos sencillos, accesibles a toda persona. La ocasión. La enseñanza esta en Marcos 4 surge como conclusión de las enseñanzas que Jesús les dio a los discípulos sobre el reino. ¿Se recuerdan que en Mateo nosotros estudiamos las parábolas en el capítulo 13? Todas en un mismo capítulo. Ahí en Mateo muchas veces se le llaman los ejemplos del reino. Pero el ministerio del Señor de aquí en adelante girará en torno a milagros, que es otra manera también de darles la enseñanza. Es una manera diferente, por supuesto, ¿verdad? Pero fíjense que hoy estamos viendo las parábolas estas desde el punto de vista, desde el relato de Marcos, no de Mateo.
Y esta narración, como ya se dijo, contiene dos parábolas. Del versículo 26 al 29 está la parábola de una semilla que un agricultor pone en la tierra. Y al poco tiempo va y esa semilla se transformó en una pequeña planta que crece y da fruto. Tal vez ustedes recuerdan cómo en la escuela estudiamos lo que es la germinación. La semilla se pone en la tierra, ya no vemos qué pasa con ella, cómo es que se transforma. Este agricultor que colocó la semilla en la tierra no sabe qué pasó, pero de pronto empieza a ver unas hojitas verdes, tiernas, y poco a poco va apareciendo la planta propiamente dicha. El proceso lo podemos iniciar nosotros, poniendo la semilla en la tierra o sembrando la palabra, porque esa semilla al final de cuentas representa la palabra de Dios. Al tiempo, esa semilla se transforma en espiga y luego de ser espiga viene el grano. Así dice el texto. Al tiempo de la siega, nosotros no sabemos cómo esa semilla fructificó, pero nosotros recibimos o recogemos ese grano. Y ahí en las imágenes se habla al tiempo de la siega, el agricultor pone la hoz, o sea, usa la hoz, que es una herramienta que servía para agarrar de una vez y cortar no una ramita de trigo una por una, sino que cortarlas en manojos. Y después de cortarlas, pues ya sabemos que viene la cosecha. Y en los versículos 30 al 32, este es una parábola que ya estudiamos, como les decía, en Mateo, pero viene entonces el ejemplo con la semilla de mostaza. Ahora, como dice Marcos, es una semilla pequeña, pero que se transforma en un arbusto. De algo pequeño surge un arbusto que es algo maravilloso. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Este texto trae, fíjense ustedes, su propio resumen. El resumen de lo que quiere enseñarnos al final de esta serie de parábolas, porque también Marcos anota otras parábolas, la parábola del sembrador y como vemos hoy la parábola de la semilla de mostaza. Y este resumen se encuentra en los últimos dos versículos que son el 33 y el 34. Dice, así enseñaba la palabra el maestro, según lo que sus oyentes podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en privado les declaraba todo. Es decir, ustedes vieron cuando estábamos leyendo Mateo capítulo 13, que muchas veces las explicaciones venían porque cuando ya estaban en casa, los discípulos le pedían explicación. Maestro, ¿qué quería decir eso de la parábola del sembrador? Y ya a ellos en privado les hablaba, pero la palabra aquí nos está diciendo que los oyentes, la multitud, los seguidores de Jesús, solo podían entender así como Él les enseñaba por medio de parábolas. Y miren, hermanos, los pastores, los maestros de la iglesia, los predicadores, etcétera, tenemos esa tarea, aunque por supuesto en menor escala, no nos vamos a comparar con el maestro, pero nosotros también tratamos de hacer comprensible la palabra, la enseñanza bíblica para nuestros oyentes. Y dependiendo del nivel del cultural o el nivel de la audiencia, la edad, nosotros vamos adaptando la enseñanza. Pues eso mismo hizo Jesús. Como un maestro o un predicador le habla a los jóvenes un sermón, y si es para los diáconos, ese sermón, aunque sea el mismo pasaje, se adapta de manera diferente. Y si es para toda la iglesia, pues también será el mismo pasaje, pero un sermón diferente. Eso se llama adecuar la enseñanza al nivel de la audiencia. Nunca, nunca ningún predicador, por muy grande que sea
lo hará como lo hacía el maestro, pero él nos está dando aquí una pauta, es decir, eso tienen que hacer ustedes. No poner a la audiencia con las grandes complicaciones de temas teológicos muy elevados que no la van a entender, ni tampoco hablarles con palabras muy difíciles y rebuscadas, porque va a ser más difícil la comprensión. Les vamos a hablar con un lenguaje sencillo, con ejemplos sencillos, de manera que todas las personas capten la enseñanza. Para concluir, mis hermanos, durante 13 jueves estudiamos las parábolas del reino y las estudiamos en 3 grupos. Como unas 5 parábolas al principio se llamaban parábolas que revelan a Dios. Ahí vimos aquella parábola del amo perdonador, ¿se recuerdan ustedes? Una persona que siendo amo le perdona una deuda grande a su siervo, pero este siervo es incapaz de perdonar una deuda pequeña a su consiervo. El amo justo, aquel que le pagó el salario, igual a la persona que llegó en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, es decir, parábolas que nos revelan a Dios. Así es Dios, perdonador, justo y misericordioso, como aquel padre cuyo hijo se portó mal, pero cuando viene humillado, maltratado por la vida, por la mala vida que vivió, lo recibió con los brazos abiertos. Luego estudiamos unas otras 5 parábolas, tal vez también, que se llamaban parábolas de sabiduría, porque nos están enseñando del reino, pero nos están diciendo cómo vivir en el reino. Ser prudentes como las vírgenes. De estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 imprudentes o no previsoras. El buen samaritano, que nos enseña cómo vivir el reino como el buen samaritano. Y como aquella viuda que insistía hasta que logró que el juez le hiciera justicia. Esas son parábolas que nos enseñan la sabiduría para vivir este reino de manera que podamos agradar a Dios. Y las últimas, y esta que estamos viendo hoy es la última, son parábolas de vida ante el reino. El juicio a las naciones. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. En la cárcel y vinisteis a mí. La parábola de los talentos. El reino es también como un hombre que dejó su dinero mientras él se fue de viaje a su siervo. Le dio los talentos. Pero ¿qué hicieron estas personas con esos talentos recibidos? Y también como una gran cena, un banquete, al cual los primeros invitados no quisieron asistir, se excusaron, pero entonces se abre la invitación para toda persona, las personas que los siervos encontraron en las calles, en los vallados, en los caminos, y vinieron a disfrutar ese banquete. Y esta que tenemos hoy, mis hermanos, que nos recalca la enseñanza, primero, de que no somos nosotros los que hacemos la obra. Esa semilla se pone en los corazones, la semilla de la palabra de Dios. Esa semilla la ponemos, esa es nuestra tarea únicamente. ¿Quién va a transformar a la persona? ¿Quién va a dar el fruto de esa semilla? Solamente Dios. Y nosotros no sabemos cómo es el proceso. Y también esa parábola de la semilla de mostaza, que Mateo la dice de un modo, Marcos la dice de otro modo, pero las dos formas en que las hemos leído nos enseñan que a pesar de que nosotros seamos pequeños y que comenzamos por lo más pequeño, el fruto, el resultado puede ser grande con ayuda de Dios. Ahora, mis hermanos, ya tenemos conocimiento del reino. Aprovechemos la enseñanza. Que Dios les bendiga.